Misterios de la Fe es un thriller, es una historia de detectives, de unos buscadores de algo. Y de lo que están buscando están buscando la presencia de Dios en la vida de otros. Para esto lo que hacen es que van siguiendo casos, narraciones, historias que la gente cuenta, en donde afirman que la mano de Dios intervino de determinada manera, ¿no? Eso que comúnmente se llama milagro. Creo en el milagro de la vida, creo en el milagro de Dios que se hace vida y se hace presencia en ti y en mí. Creo que eso es milagroso. Los milagros, no es que no crea en ellos y que los niegue, pero no me son tan significativos en mi vida personal como cuando puedo atisbar de vez en cuando, por fracciones de segundo, lo milagroso de la vida misma. Hay muchos Juan Carlos y cada uno reacciona de manera distinta. Digamos que el Juan Carlos más cerebral es muy escéptico y dice, pues quién sabe tú qué habrás vivido, pero en mi experiencia el mundo funciona con determinadas leyes y nunca he visto que se quiebre ninguna. Entonces es el Juan Carlos más escéptico, y creo que hay mucha gente en la audiencia que se identifica con ese pensamiento, que es muy racional, muy científico, si tú quieres. Pero hay otro Juan Carlos, que es el Juan Carlos de la fe, el Juan Carlos que sí ha tenido experiencia de Dios en su vida, y que sabe que independientemente de yo cómo haya experimentado a Dios, bueno, lo puedo decir de una manera muy interna, ¿no? Como un calor interno de su presencia, pero que en definitiva, desde eso que sí me consta, que Dios se deja experimentar, me invita a que esté abierto a escuchar la historia del otro y no entrar con mi prejuicio, y por lo tanto silenciar un poquito al Juan Carlos científico. Luego hay un Juan Carlos que es sociólogo, y ese Juan Carlos sociólogo abre los ojos y los oídos lo más que puede, porque sabe que está delante de algo que es fundamental en la sociedad, que es la construcción de sentido último. Decía uno de los padres de la sociología, Max Weber, decía, es que él era medio existencialista, fuera de época, porque el existencialismo es mucho tiempo después, pero decía, es que en el fondo el mundo no tiene sentido, y tú lo sabes y yo lo sé. Sin embargo, la tarea más delicada que hacemos los humanos no es ponernos a producir bienes materiales, sino a emprender la gran construcción, la gran empresa, la gran fabricación de sentido profundo, para darle sentido a un mundo que no tiene sentido. Entonces, como sociólogo, yo lo que veo delante de estas narraciones de los milagros es el esfuerzo comunitario, social, en que nos vamos dando sentido para decir, esta vida en colectividad vale la pena vivirla, y vivirla de determinada manera, vivirla plenamente. Los estratos sociales con más acceso a la educación, más cultivados, suelen narrar su religiosidad y su fe en el registro más lógico, más interno, yo casi diría más desencarnado y más inmaterial, ¿no? Más espiritual, más abstracto, ¿no? Sin embargo, cuando uno se acerca a esos mismos estratos, uno descubre que están poblados de narraciones en donde está presente la materialización de Dios, es decir, el milagro. Los estratos más desinhibidos son, por supuesto, los estratos populares, las clases C, D y E, están totalmente plagados de estas narraciones del milagro. No significa que vivan en el milagro continuo, pero forma parte, es una especie de género narrativo en el cual se van contagiando sus deseos, su fe, sus tradiciones
y al final de cuentas su cosmovisión, es decir, cómo funciona el mundo. En Tila, donde está mayoritariamente la etnia son los choles ahí, a mí me llamó muchísimo la atención el santo patrono que atrae a grandes peregrinaciones de toda la República, fundamentalmente del estado vecino, de Tabasco, es el Santo Señor de Tila. Muy milagroso, muy bueno, sabe escuchar. Yo lo que fui descubriendo fue algo que me dejó atónito. Por un lado, la narración mestiza, la narración tuya y la mía, es el Señor de Tila hace milagros, es un gran santo milagrero. Me voy topando que al entrar en contacto con el mundo indígena, con el chol, nunca se menciona la palabra milagro. No hay narraciones de prodigios donde se violen las leyes de la naturaleza, donde Dios meta la mano. Porque caigo en la cuenta de algo. En su cosmovisión, el modo como ellos entienden el mundo, no es naturaleza y Dios que eventualmente mete la mano, sino que Dios y naturaleza, Dios y mundo, Dios y tierra, Dios y hombre y Dios y mujer forman una sola unidad, una sola armonía. Entonces, la preocupación de ellos no es a ver a qué horas viene el Dios que está en el más allá, a ver a qué horas mete su mano en el más acá. La preocupación de ellos es no violentar la presencia de Dios, no desarmonizar lo que Él ha hecho armónico, ¿no? Entonces, fíjate cómo la narración del milagro refleja la cosmología que tenemos. Sin querer meter la conversación al aula del ITESO donde doy clase, pero la sociología de la religión, es un campo que cultivan los padres de la sociología. Marx, Weber, Durkheim y todos sus contemporáneos que pues básicamente lo seguían y van reproduciendo el reconocimiento de este campo fundamental. Hay una gran intuición en los padres de la sociología moderna de que en el campo religioso se está jugando la conformación social y no en el campo del Estado. Es decir, en el campo donde significamos el valor o el sentido del acontecer humano, el campo natural es el mundo de lo religioso. A partir de los 90 surge un nuevo sujeto en las sociedades, en los albores de la posmodernidad. Y este nuevo sujeto se desprende de todas las instituciones. No solamente se desprende del Estado, se desprende, por supuesto, de las instituciones educativas, se desprende de la ciencia como institución de verdad y se desprende evidentemente de la religión. Y empieza a concebir que puede ser religioso, puede ser espiritual sin ser religioso, que espiritualidad y religión no se identifican necesariamente. Entrevistan a las personas, sobre todo en los Estados Unidos, la expresión es: yo soy espiritual, pero no religioso. O sea, de entrada entendemos totalmente distinto lo religioso de lo espiritual. Ahí es donde se reconoce un nuevo campo, vamos estudiando a la espiritualidad, a este campo profundo de interacción y de significación humana, en donde no necesariamente está albergado dentro de una institución religiosamente, una religión organizada, de la organización religiosa, sino que tiene formas diversas, ¿no? No la excluye, pero tiene formas diversas. Esto se junta con la intuición de que en la espiritualidad lo que está en juego no es Dios, lo que está en juego en la espiritualidad es la subjetividad, es decir, el modo como tú como sujeto te plantas en el mundo, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir, todos somos espirituales, por supuesto, porque todos tenemos la tarea de plantarnos de determinada manera y tener una visión única delante del mundo, ¿no? Puede ser con Dios o sin Dios. Lo esencial incluso en ese sentido no es la afirmación teísta. Lo esencial es la afirmación de esa subjetividad ante el mundo. ¿Quién te dijo que cuando tú estás haciendo tus investigaciones, cuando estás dentro del aula, el material, la materia prima siempre tiene que ser la idea? Lo que transita es también la emoción. Y la televisión es eminentemente emotiva. Lo que transita son las emociones. Y si lo que tú estás hablando es de esta realidad,
de la construcción del sentido profundo de las sociedades y te quitan el arma de la claridad de las ideas, no debes de sentirte huérfano o discapacitado. Simplemente adopta un nuevo lenguaje, es el lenguaje de la emoción. El programa tú lo ves y es fundamentalmente eso, lo que tú ves, el contacto que tú tienes, son historias entrañables, emotivas, conmovedoras. Y las ideas que surgen a partir de ellas no son ideas académicas, teóricas que uno dice en el aula, son más ideas parecidas a la filosofía de la vida, ¿no? Es el aprendizaje humano. Una de las historias que a mí me conmovió muchísimo, y además no solamente eso, sino que debo de reconocer que ante ese caso en concreto, si quiero aplicar yo los criterios racionales, no logro explicación alguna de qué es lo que pasó. Juan Carlos Escéptico se vio totalmente rebasado y bombardeado, ¿no? Pero es el caso de Alejandro Mizzi, joven poblano que tiene una caída de 52 metros de altura, se ensarta en una varilla de pulgada y media que le entra por la cara, le sale por el cuello, le vuelve a entrar en la clavícula, le perfora un pulmón y le sale por esta parte, queda de cabeza, y que vive, se encomienda a la Virgen de Juquila y vive y sobrevive y entrar en contacto con él, con su historia y con su familia y verlo bien y escuchar a los técnicos y a los científicos y al mundo médico que no logran dar una explicación satisfactoria a lo que pasó. Yo digo que independientemente, por supuesto para él, esto es un milagro, pero independientemente de qué sea objetivamente, qué habrá pasado objetivamente, ¿cuál es mi conclusión interior? Y mi conclusión interior es, este chico tiene resuelta la pregunta más importante de todo ser humano. ¿Para qué está aquí? Y en sus propias palabras, él está en esta tierra para cuidar la vida de los que él ama. Ese es el sentido de su vida, con esa claridad, ¿no? Yo me pregunto si los que estamos aquí tenemos la claridad para decir cuál es el sentido de tu vida. Él lo tiene, cuidar a los que él ama. Si logramos colocar la pregunta por la relación que tú tienes con Dios, misión cumplida. Si logramos colocar la pregunta ante un no creyente, la pregunta de ¿por qué es tan importante Dios para los creyentes?, tiene sentido el programa. Yo creo que busco la provocación. Yo que busco fundamentalmente lo mismo que busco en mis estudiantes o en la investigación que yo hago, es que busques, aunque no encuentres, que te atrevas a buscar. Y si el televidente se anima a buscar, o si se contagia por estos personajes, son personajes, obviamente, ni Gabriela es así, ni yo soy así, en la serie nos vemos, siempre estamos corriendo, ¿no? ¿Cuál rush? Pues es parte del género del thriller, ¿no? El estar en rush, están cómplices. Son personajes, pero son personajes que tienen una actitud, y es una actitud de búsqueda, de premura, por saber qué pasa, de qué se trata, qué hay detrás. Si yo pudiera con esta serie contagiar esa actitud, antojar a alguien sería bueno experimentarme a mí mismo como un buscador de algo, de lo que sea, bien servido. Somos audiencias muy tradicionales y eso se debe a que tenemos una industria televisiva, en concreto Televisa y TV Azteca, altamente conservadora, de muy poco riesgo, ¿no? Y nos ha configurado como audiencias televisivas igualmente conservadores. Entonces, este programa trae un riesgo porque tiene una novedad. Aquí es tal cual, es dos personajes que están haciendo entrevistas reales. No, aquí es una ficción, y dentro de la ficción hay hilos de realidad que están ahí y que le dan sustento a esa ficción. Es lo contrario a lo otro. Entonces, acercarse a esta novedad como producto cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo te califico? Te califico como documental, repruebas según mis estándares de documental. Te califico como un CSI, esto está inspirado en los CSI,
te califico como un X-Files, como un thriller, pues tampoco calificas porque no eres actor profesional y además no hay sangre, ¿no? Entonces es un riesgo que la televisión británica, WAG TV, la toma y que Discovery Channel también la abraza. Es una apuesta y que deciden además hacerlo en español y no hacerlo en inglés. Y a apostar, de echar a andar la pelota y a ver qué pasa. Yo no estoy esperando grandes aplausos en esta serie, pero sí cambios en los lenguajes televisivos. Quiero correr el riesgo que más me vale arriesgarme en una salida así mediática a encerrarme en el castillo de la pureza, en el castillo de la virginidad académica, en la casa de cristal que muchas veces la academia levanta en esos muros casi sagrados, ¿no? Creo que sí es bueno salir y explorar otros lenguajes. Yo siento que estoy arriesgando, pero me gusta arriesgar. TESO, Libres para Transformar, Universidad Jesuita de Guadalajara.